Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar sobre el resumen. Vamos a definirlo, vamos a dar sus características, vamos a decir algunos pasos que son necesarios para elaborar un buen resumen y finalmente vamos a conversar un poco sobre el proceso de escritura del resumen. Lo primero que vamos a decir es que el resumen es una técnica de estudio, fundamentalmente, y consiste en la elaboración de un texto a partir de otro. Este texto que elaboramos, que llamamos resumen, se llama texto destino, y este texto destino se hace a partir de un texto fuente. Por consiguiente, es importante tener estos dos conceptos claros porque vamos a hacer mención de ellos continuamente. Texto fuente, aquel que resumo, y texto destino, aquel que es el resumen. Entonces estos elementos son esenciales para que podamos entender un poco lo que sigue. ¿Cuáles son las características de un resumen? Un resumen es una síntesis, pero no cualquier síntesis, es una síntesis objetiva. Eso significa que bajo ningún concepto la persona que hace el resumen debe colar en este sus emociones, sentimientos o ideas, prejuicios u opiniones, lo que sea. Cualquier rastro de subjetividad daña, por decirlo así, el resumen. El resumen es estrictamente objetivo. Entonces es una síntesis objetiva. Ya esto entonces nos coloca en la perspectiva de las características. La primera sería esta, por consiguiente, la objetividad. Luego es fundamental entender algo que yo a veces con empeño le explico a mis estudiantes, porque si les pido hacer un resumen y el texto fuente tiene 20 líneas, el resumen no puede tener 30 ni 40. El resumen debe ser necesariamente menor en extensión que el texto fuente. Si el texto fuente tiene 20 líneas, pues el texto destino, el resumen, debería tener 15 o 10. Ya, bueno, la extensión del resumen va a depender de dos factores, de la capacidad sintética que tenga la persona que hace el resumen, por una parte, y por la otra, de ciertos factores como cuando, por ejemplo, se establece un límite máximo de renglones, como cuando se dice que el resumen debe tener no más de 10, de 7, de 8, de 15 renglones, entonces pues hay que ceñirse a eso. Sin embargo, es una norma, vamos a decir, sana, tener conciencia de que un resumen no debería llegar al 75% del texto fuente. No debería. Debería estar cerca de lo que es la mitad del texto original. Hay una cosa fundamental. Yo puedo seleccionar lo que quiera del texto fuente para hacer el texto destino. No. Un resumen es una síntesis absoluta del texto fuente. Este texto original debe estar todo a escala menor dentro del resumen. Así que no tengo esta potestad de poder decir, no coloco esto, selecciono esto, elimino aquello. Yo debo seleccionar todo, todos los elementos. Para eso va a ser fundamental lo que vamos a decir más tarde sobre la necesidad de leer no una, sino varias veces el texto fuente. Eso sí, como siempre, es fundamental que se preserve la capacidad creativa de la persona que escribe. Yo cuando hago el resumen puedo alterar el orden del texto fuente. Esto sí. Si yo considero, perdón, que a la hora de hacer el resumen, yo puedo darle otro orden, porque entendemos también que cuando yo estoy sintetizando, estoy modificando la secuencia argumental, y eso supone que en este texto destino pudiera haber otra secuencia argumental. Es un poco lo que pasa con las traducciones. Es un error pensar que el traductor debe respetar literalmente el texto fuente. En las traducciones hay un margen creativo, pues del mismo modo en el resumen hay un margen creativo. La persona que hace el resumen, el autor, puede sencillamente reordenar el texto fuente en el texto destino. Por último, es importante decir
que se sugiere encarecidamente no hacer citas textuales. En un resumen, no debería haber citas textuales. Debería ser completamente una paráfrasis del texto fuente. Decir con otras palabras más o menos lo mismo, pero en una forma más sintética. ¿Cuál sería la excepción a esta norma, por decirlo así? Pues que en el texto fuente haya algo tan exclusivamente necesario de citar, como por ejemplo una frase que si yo la dijese con mis propias palabras, en algún sentido incluso hasta ofendería la majestad de la frase original, o una frase que por extraña o por poco divulgada es importante colocar. En fin, alguna razón que a mí como autor del resumen me permita entender que puedo hacer una excepción a la norma citando textualmente. Pero partimos entonces del fundamento de que no se debe citar textualmente en el resumen. Muy bien. ¿Cuáles serían entonces los pasos para elaborar un buen resumen? Obviamente, el primero de todos, leer el texto fuente. Y no una vez, sino 2 y 3 veces. Es importante hacer una primera lectura que llamamos panorámica, en la que yo, como cuando sobrevuelo un terreno muy grande, empiezo a tener una noción de lo que está allí. Y luego vienen las lecturas sucesivas que son como para ir reconociendo las parcelas del terreno. Ya en una segunda y en una tercera lectura yo me puedo dar incluso cuenta de cómo se articulan entre sí las distintas ideas que constituyen ese texto fuente. Luego lo siguiente es que en el texto fuente, el mecanismo, no importa cuál, puede ser encerrando en un círculo, utilizando un remarcador fosforescente, como ustedes prefieran, un bolígrafo, un lápiz para subrayar, como ustedes quieran, pero en el texto fuente, ¿ok? No fuera. En el texto fuente debo marcar las palabras claves. ¿Qué es una palabra clave? Una palabra clave es aquella que no puedo quitar del texto, porque alteraría gravemente un significado. Si ustedes piensan por un momento en el sistema solar, es un sistema que está conformado por una estrella que funge como núcleo, que es el Sol, y una serie de planetas y asteroides y astros en general que orbitan alrededor de este núcleo. Pues bien, el texto fuente también es un sistema, solo que es un sistema multinivel, por decirlo así, porque tiene varios sistemas dentro de ideas. Cada sistema de ideas tiene un centro, un núcleo, que es la palabra clave. Del mismo modo que el Sol es el núcleo del sistema solar, la palabra clave es el núcleo de una idea principal, o primaria también le podemos decir. Las ideas primarias son aquellas ideas que articulan los grandes ejes semánticos de un texto. Por consiguiente, no se pueden suprimir. Si yo quitara una palabra clave, con ella debo arrancar del texto fuente toda una idea primaria. Y ya entonces estaríamos alterando uno de los principios que vimos hace un rato, como es el de no suprimir al texto fuente ningún contenido. Bien, al menos no primario. Ahora ya podemos ir dándole a esto un poco más de profundidad, porque quizás ya nos podemos dar cuenta que un resumen supone necesariamente suprimir algo del texto fuente, porque si no tendríamos otro texto con las mismas dimensiones. Si yo estoy diciendo que el texto destino es más pequeño que el texto fuente, es porque algo he quitado. Pero lo que puedo quitar es accesorio. Nunca pueden ser las ideas primarias que están nucleándose en torno de una palabra clave. Entonces, eh, encerrar en un círculo, marcar con un resaltador, subrayar con un bolígrafo, un lápiz, estas palabras claves, es un paso esencial para poder detectar dentro del texto fuente cuáles son los distintos sistemas argumentales, es decir, los distintos
compendios de argumentos que se forman alrededor de estas palabras. Luego sí, ahora hay que sacar del texto fuente las palabras y entonces hoja al lado, papel y lápiz en mano, yo voy a empezar a sacar del texto fuente las palabras sin mayor énfasis organizativo, ¿ok? Simple y llanamente voy en orden, son una aparecen en el texto fuente, las voy listando fuera. El siguiente paso sí ya es un nivel organizativo mayor porque voy a dar a estas palabras un orden y una jerarquía. ¿Qué significa esto? Que voy a empezar a preguntarme cuáles palabras claves pudiesen quedar subsumidas a otras, es decir, cuáles palabras claves podrían estar orbitando en torno de otra que funge como un núcleo. Entonces ya nos estaremos dando cuenta que las palabras claves nuclean no solo ideas primarias, sino también secundarias. Yo no puedo suprimir en un texto fuente ni las ideas primarias ni las secundarias porque estas son desarrollos de aquellas. Entonces, si yo suprimo una idea secundaria, de algún modo empobrezco una idea primaria. ¿Qué es lo que va a suceder propiamente? Que cuando yo hago el resumen, estas ideas secundarias que explican a las primarias, las compacto. Eso es exactamente resumir un texto. Compactar las ideas secundarias que vienen a explicar las ideas primarias. Entonces, por eso es fundamental este paso de ordenar y jerarquizar, porque yo necesito saber hacia dónde voy a enfocar mis esfuerzos de sistematización y de síntesis para poder después saber exactamente dónde puedo compactar. No puedo compactar una idea primaria, pero sí las ideas secundarias que pretenden explicar esa idea primaria. Una vez entonces que ya yo tengo afuera de mi texto fuente listadas, ordenadas y jerarquizadas mis palabras claves, sigue entonces el momento crucial. Es el momento de escribir el resumen. Yo suelo sugerir a mis alumnos que antes de escribir el resumen, esto que han hecho aquí, lo conviertan en un mapa conceptual. Recordemos que un mapa conceptual es un instrumento en el que se combinan figuras y palabras. Estas figuras generalmente pudieran ser rectángulos, triángulos, cuadrados, pero básicamente son rectángulos, un poco como son los organigramas de las empresas. Word trae unas herramientas excelentes para hacer esto. Entonces la idea es que construyamos un mapa conceptual donde partamos de la idea axial, que es el tema, luego derivemos esa idea axial en ideas primarias y luego tratemos de jerarquizar cuáles son las ideas secundarias en las que cada idea primaria se va a dividir y desarrollar. Una vez que yo tengo este mapa conceptual, que es el mapa argumental del texto fuente, puedo pasar a escribir el resumen. Yo suelo sugerir que no se haga un solo texto, un solo borrador, sino 2 y hasta 3 borradores. A mí si algo me ha enseñado mi experiencia como escritor es el valor del borrador. Yo, por ejemplo, antes de publicar un libro, suelo tener entre 4 y 6 borradores de ese mismo libro. Y cuando comparo el primer borrador con el texto definitivo que ya voy a dar a la imprenta, me doy cuenta de que hay una diferencia abismal. La escritura, como todos los procesos humanos, madura. Y para madurarla, pues hay que pasarla por varias versiones. Entonces, sugiero que se hagan de 2 a 3 versiones del resumen, no que escribamos el primero al rompe y que sea lo que entreguemos, sino que nos dediquemos a escribir una primera versión, un borrador 1. Usamos la técnica, la famosa técnica de la gaveta. Lo guardamos, esperamos un día o dos, lo sacamos, lo leemos, lo corregimos, quizás reordenemos. Recuerden que yo como autor de un resumen tengo la potestad de ordenar argumentalmente el texto destino y de una forma diferente a como estaba ordenado el texto fuente. Reviso si eso requiere otro orden, si me parece que es más pertinente darle otro orden, lo reescribo, lo vuelvo a guardar y 1 o 2 días después
saco el texto, mi segundo borrador, y hago los ajustes para llegar a un tercer borrador. Como se estarán dando cuenta, y esto es solo un resumen, imagínense para escribir una novela, un libro de cuentos, un libro de ensayo, si lo que haría falta, pues para un resumen ya nos estaremos percatando de que requiero por lo menos una semana. Entonces sí, es fundamental que para las actividades académicas siempre dispongamos de todo el tiempo necesario para hacerlas bien. La actividad académica, el pensamiento, requiere tiempo para madurar. Por eso la sugerencia es hacer 2 a 3 resúmenes, ¿no? 2 a 3 borradores. Luego que yo he terminado mi primer borrador, a veces ayuda un poco, este paso ya no es necesario, ¿ok? Pero yo lo he practicado este método y me ha funcionado. Ayuda un poco a ver con mayor claridad la estructura conceptual que hemos hecho en ese primer borrador, utilizando 2 resaltadores, por ejemplo, uno amarillo y otro verde, o uno verde y otro azul, o amarillo azul, como ustedes quieran. 2 colores, uno para resaltar las ideas primarias y otro para resaltar las ideas secundarias. Y una vez que yo tengo esto enfrente, puedo discernir mejor si en efecto ese orden argumental que le di a ese borrador 1 es el que me conviene. En síntesis, podemos decir, para concluir, que un resumen es un texto sintético, objetivo, que como texto destino parte de un texto fuente y que para su correcta elaboración pues requeriría unos pasos en los que en resumidas cuentas yo debo revisar el texto fuente, extraer las palabras clave que nuclean en torno de sí a ideas primarias y secundarias, y luego en función de esto hacer una jerarquía conceptual y pasar a elaborar el resumen. Bueno, espero que les haya servido, que les sea de utilidad esta breve explicación y nos estaremos viendo para un próximo tema.